la meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone. El contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. Salud, qué importante palabra. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel, hoy en un nuevo capítulo de conocimiento contemplativo. Estamos abarcando últimamente temas clave junto con capítulos metodológicos, temas claves como son la aceptación, el pensamiento automático, el presente e inclusive un tema un poco más, diría, de profundidad en cuanto a que menos lo encontramos en la vida cotidiana. No quiere decir que por eso los otros no sean importantes en una gran medida, que es la impermanencia. Y entre todo esto que nos estamos sumergiendo en el significado del tiempo, de la permanencia, de la impermanencia, de estos temas que tocan nuestro bienestar, querramos o no, nuestra posibilidad de felicidad, y qué significa esto, querramos o no, y entrelazados con unas prácticas meditativas formales y con exploraciones meditativas en los cuales nos presentan cierto desafío, sin duda. Es lícito preguntarse, es totalmente normal preguntarse desde el principio o en algún momento o más adelante, ¿por qué me tengo que meter en todo esto? O sea, hoy en día hay una cierta accesibilidad a los contenidos de lo que es la atención presente, el mindfulness, y muchísimas tradiciones meditativas que no son la Vipassana también, pero en sí cómo conectarse y cómo entrar. Pero cuando uno entra especialmente en el mundo de la observación pura, dice, en gran parte tengo que cambiar el programa de mi vida, o sea, tal vez no la profesión. Puede ser que esto le lleva a uno a replantearse ciertas cosas de lo que está haciendo, pero tal vez no la gente o el lugar donde vive o algo así, pero sí la modalidad de tomar decisiones, la modalidad de estar en el tiempo, la modalidad de a qué dedica su tiempo, o replanteo sobre esto que no necesariamente se manifiestan hoy en día, pero que como proyecto de vida algo tiene que cambiar. Porque descubrimos que hay sufrimiento en cosas que pensábamos que no había sufrimiento, y ahí está la impermanencia y ahí está nuestro yo, que se juega. Las tres características fundamentales. Entonces surge la pregunta, digamos, ¿cómo es que tengo que hacer tanto esfuerzo? Y surge la pregunta totalmente legítima y lícita, es, a ver, ¿por qué no voy a una vida de distracciones, de estímulos que cada vez son más accesibles y supuestamente, digo porque es un poco, no es tan así, pero más accesibles en el sentido que son más baratos también, como si no hubiera un precio por otro lado, pero bueno, digamos que aparentemente es así, uno lo puede plantear así, y esto me hace bien, ¿sí? Esto me hace bien. ¿Para qué quiero sentarme a meditar? O que estoy en una cierta situación y tengo que empezar a ver cómo mi pensamiento corre, ir a mi cuerpo, a sentir sensaciones.
está bien, déjame en paz, ¿qué tengo que hacer con todo esto? ¿Por qué la tradición me dice que en realidad estoy acudiendo a una fuente de conocimiento, de ayuda, que me dice algo así? Me dice algo muy distinto de lo que me dirían otras perspectivas psicológicas, inclusive dentro de tradiciones de otro tipo, de otras corrientes, ¿sí?, tradicionales, sean religiosas, sean ideológicas, sean de lo que es el hombre y su bienestar, etc. Entonces, hoy vamos a tratar esta pregunta. Esto podría ser, por ejemplo, un primer capítulo también, en algún punto, porque vamos a plantear cuestiones básicas que tienen que ver con esto. Y bueno, yo personalmente estoy convencido y obviamente voy a hablar desde esta posición. Y parecería que los quiero convencer a ustedes, pero yo no los quiero convencer. O sea, quiero que ustedes se convenzan, que es otra cosa. Yo quiero poner ciertas cartas sobre la mesa, quiero poner todas las cartas sobre la mesa que puedo en este momento sobre el tema, y a medida que sigamos van a aparecer otras sin duda, con una recopilación de cuestiones que junté para estos términos, y desde ahí, ¿cómo decir? No quiero que desde este podcast, de este episodio, salgan convencidos, pero sí quiero que te pongan esto en la mesa, que anoten un par de cosas, o que recuerden una o dos cosas de lo que se habló hoy y puedan volver y pensar. Y desde ahí, si estamos de acuerdo en los mismos presupuestos, no en las conclusiones, que eso yo no quiero que ustedes lleguen a ellas. Si estamos de acuerdo en los mismos presupuestos, quiero que ustedes lleguen a la conclusión. Así que hoy un episodio que lleva al pensamiento y que recircula muchas de las cuestiones que vimos hasta ahora, pero desde un tema muy cardinal. Si preferimos una vida de distracciones y a dónde nos conduce sentirnos mejor, o si el bienestar interno pasa por un tipo de bienestar más incondicional, que tiene que ver con nuestro estado interno y que se puede llegar a través de pequeños pasos, que tiene que ver con una observación clara de la realidad. Uno puede tener deslices, somos humanos, nos lo podemos permitir, pero pequeños pasos y avance. Entonces, esta es la pregunta. Creo que, salvo algunas excepciones, toca a cualquier ser humano, y lo voy a tratar principalmente desde la perspectiva que nos ofrece la tradición, desde lo que se puede hacer de la vida de una persona con una vida desde el punto de vista de la tradición budista secular, o sea que no tiene vida monástica ni nada, pero que puede adoptar esos valores y esas ideas y esas prácticas, y que vive fundamentalmente en un mundo moderno, en el mundo de hoy en día, que con cambios drásticos, y que también se esperan cambios muy drásticos en los próximos años, y que esto va a seguir. Entonces, desde todo eso voy a poner sobre la mesa los temas y los planteamientos para que ustedes mismos saquen las conclusiones. Espero ser fiel a esta posición que me planteo. Va a ser un gusto llevar con ustedes este capítulo, y vamos ya al trabajo de los planteamientos. Empezamos.
En el documental El dilema social se trata el tema de lo que las grandes plataformas y redes sociales, plataformas digitales que apuntan al uso masivo por el público, cómo estas grandes plataformas se plantean los objetivos respecto de los usuarios. Y esto no es porque me interesa mucho el tema de las plataformas, sino porque me interesa ilustrar con esta visión lo que pasa en nuestras mentes desde ese momento que se empezaron a usar, pero también desde antes, y también no es la tendencia de nuestra mente, que esto solo viene a exacerbar una cuestión que ya existía de antes en realidad. Entonces se plantean tres tipos de objetivos o tres tipos de funcionamiento, de los cuales el último es el más bombástico, pero no es el que me interesa, pero para completar el cuadro solo los voy a mencionar. El último es el de la publicidad y depende del uso eficaz de los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos que sí nos interesan para ver qué es lo que pasa en nuestra mente? Son el involucramiento y el crecimiento. ¿Qué son el involucramiento y el crecimiento desde este punto de vista de las plataformas? El objetivo de involucramiento quiere decir que queremos que el usuario aumente el uso de esta plataforma, de una cierta plataforma digital, y que se interese en él, que en otras palabras que se tenga como una especie de justamente de involucramiento, de compromiso, que sienta que necesita, que eso es parte de lo suyo, y entonces se vuelve como fiel, digamos, a esta plataforma. Y ese es el involucramiento. El crecimiento constituye la facultad de asegurar que el usuario regrese y vuelva a la plataforma y a su vez invite y colabore y comparta para que otros amigos y conocidos entren en la plataforma. O sea que todo apunta a que un botoncito más, una pantallita más arrastrando con el dedo, otra cosa más, y tiempo, y más tiempo, y más tiempo. En todo contexto, en la sala de espera, en el ascensor, esperando el ómnibus, esperando el colectivo, esperando el tren, acá para allá, en todo contexto, y a su vez la proliferación, la posibilidad de difundir. Yo, como usuario, me involucro, pero además me convierto en difusor, y así cumplo con el objetivo de crecimiento, que es el segundo objetivo. ¿Y por qué viene a cuento todo esto? Que aparentemente es algo que tiene que ver con la vida, los últimos, digamos, a partir de que toda la cuestión digital y el teléfono, el smartphone se empieza a difundir en la segunda mitad de los 2000, de la primera década. Si bien antes existía la Palm Point y cosas parecidas, se empieza a cambiar la cara de nuestras vidas. Temas sociológicos interesantes, el uso de la tecnología, si tiene que ser un uso más humano o menos humano. Debate muy interesante, no es lo que nos interesa. Es el escenario en donde se da cierta cuestión que pasa con nuestra mente, y a esto quiero apuntar cuando hablamos del tema de hoy, si las distracciones o una vida con más conciencia, una vida con receptividad, con percepción de sensaciones, etc. La idea es así. Teníamos una vida cada vez más ajetreada,
con más y más estímulos, con publicidad, televisión, chismes, amigos, esto, lo otro, donde uno... Pero quedaban momentos como la sala de espera del dentista, la sala de espera del médico, la cola del trámite, del pago, la cola del supermercado, en la caja, el ascensor, en donde uno no sabe dónde mirar, o mira o saluda, o mira el espejo, o mira en algún lado. En estos lugares uno todavía usaba sus sensaciones, su presencia, su tiempo presente, y sin embargo, ahora todo esto se desapareció de nuestras vidas. Todos estos momentos que nos quedaban, lo poco, digamos, que nos quedaba, también se eliminó. Porque estos momentos donde podría haber, no siempre había, digamos, pero podría haber alguna oportunidad por ese tipo de no necesariamente aburrimiento, no necesariamente monotonía, pero por ese tipo de situación de que yo no estoy haciendo algo, podría un poco reflexionar, un poco algo parecido a meditar, un poco encontrarme con mi propio pensamiento, también mirar lo que hay alrededor, saludar a la otra persona que está allá, tal vez tener una conversa, algo que tenga que ver con algún tipo de cambio, de descubrimiento. Y entonces, como ya sabemos, y esto creo que no tengo que explicar ni convencer, esos momentos se borraron. Porque las personas están conectadas con su propio, inclusive personas que se sientan en la misma mesa, están con su propio teléfono, están con su propia tablet, están con su propio, por un tiempo, o a veces por mucho tiempo. Entonces nos estamos cada vez más, hasta un extremo, alejando de nuestra experiencia directa con las cosas. En otras palabras, alejándonos de esta observación, de esta respuesta, de este conocimiento de manera directa que siempre hablamos en la mindfulness. Y entonces la sensación es la siguiente. Pensemos, por ejemplo, para hacer una analogía, en el planeta Tierra, ¿no? Que, como sabemos, está en manos de nuestra especie en este momento. O sea, gran parte de lo que va a pasar depende mucho más de nuestra especie de que todos los fenómenos naturales que pueden existir. Sabemos, y todos creo que no hay una persona que hoy en día no lo admite, ya desde el jardín de infantes, ya desde la escuela, por más que uno no lo sigue evitando, que estamos en una crisis en donde poco a poco los hábitats naturales de las especies terrestres como marítimas, como las aves, los hábitats se van perdiendo o se van haciendo cada vez menos diversos. Hay ciertas especies que se extinguen por lo menos en ciertas zonas, o se extinguen casi del todo, o en peligro de extinción. Lo mismo con la flora, y sabemos que se van reduciendo. Esto lo podemos admitir, todos lo sabemos. Y además que hay reservas naturales, las cuales también poco a poco van siendo afectadas por todo lo que pasa alrededor, y muchas de ellas se pueden ir reduciendo también. Esto es Vox Populi, todos estamos de acuerdo, todos lo sabemos a primera vista, a pesar de que a veces no somos tan conscientes, pero lo sabemos. Aquí que lo que no consideramos, hay un hecho de que somos un poco menos conscientes, pero nos está pasando por debajo del radar,
a veces notan por debajo del radar, pero mayormente no nos damos cuenta, es que las reservas naturales y los hábitats de nuestro pensamiento, de nuestra forma meditativa de vivir, como la vemos según la tradición, según nuestra forma contemplativa, se está convirtiendo poco a poco en oasis muy muy pequeños que se están por terminar. Están desapareciendo de la misma manera que estas reservas naturales del planeta y ya de por sí eran muy chicas, ya de por sí eran muy pequeñas. Entonces, ahí está la cuestión. Si estas plataformas están apuntando a también estos pequeños momentos que nos quedan y nosotros estamos yendo para allá con obediencia inconsciente inclusive, hay algo en nosotros que se tiene que empezar a dar cuenta de esto, de cuáles son esas reservas naturales, cuáles son esos hábitats del campo mental y cómo los podemos regenerar y mucho más de eso, ¿no? Necesitamos, para vivir una vida en donde podamos mitigar el sufrimiento, necesitamos desarrollarlo mucho más. Y entonces, acá está la cuestión y la pregunta. Necesitamos desarrollar estas reservas naturales, estos espacios de vida consciente, y la pregunta es si estamos preparados para esto. Si estamos preparados, si entendemos primero que nada que este mundo de distracciones nos lleva a robarnos lo poco que nos queda, y si entendemos que el camino hacia la disminución del sufrimiento, el camino hacia la mitigación, pasa por el valor de tener una vida y un enfoque de la realidad más claro. Y para esto tenemos que buscar una manera de conectarnos con la experiencia presente. Entonces la pregunta es si lo queremos hacer. Obviamente la otra cuestión es cuál es el método para esto. Hay un método que yo conozco, que muchos de nosotros conocemos, que es el método de la meditación y la práctica meditativa y el enfoque meditativo de la realidad. Y si conocen otro método, díganme, me parece perfecto también, apunten también a eso. La cuestión es que se desprende de todo este planteo, es que si yo veo que esto es realmente importante, algo tengo que hacer para llegar a la restitución de estos espacios en donde se desarrolla el ser, en donde se desarrolla la contemplación, en donde se desarrolla la experiencia y la respuesta consciente, en donde se desarrolla el ver la realidad con claridad. Hablamos de hacer algo. Y hablamos de hacer algo, entonces vamos a nuestra sección meditativa. Si necesitan tiempo antes de pasar y reflexionar sobre estos temas, me parece perfecto, hagan un poco de pausa y entonces sí diríjanse a la sección meditativa.
Hoy vamos a empezar a incursionar en el campo de nuestros pensamientos, es decir, no como veníamos haciendo, que también lo vamos a seguir haciendo en el futuro según las consignas, sino que simplemente los rotulábamos y redirigíamos nuestra atención, esta vez de a poco, ¿sí? Estamos empezando. La idea es observar el pensamiento en su substrato material, cuándo empieza, cuándo termina, y si es sonido, voz interna, o otro tipo de sonido, o imagen, y ver cuándo empieza y cuándo termina, para empezar, ¿sí?, a ver su sustrato material. Va a ser un ejercicio de 2 minutos, un poco más, y un poco voy a entrar para guiarlos porque es una nueva práctica, un poco más intimidante en algunos casos, así que voy a hacer esto. Y recuerden, no tienen nada que hacer, o sea, no tienen nada en que concentrarse, solamente ser espectadores, testigos de lo que pasa en el pensamiento. Estas prácticas las vamos a hacer en el futuro con más frecuencia y más profundidad. Empezamos a conectarnos con esta idea. Así que, adoptando una posición digna, cerrando los ojos, empezar a observar lo que aparece en nuestros pensamientos. ¿Cuándo termina? ¿Cuánto dura? ¿Hasta dónde dura? Es decir, cuánto dura no lo van a medir, pero hasta dónde dura nuestro pensamiento. Empezamos. Si llego a tener un juicio sobre los pensamientos, también observo ese juicio. Recordemos, no juzgo mi propio juicio. Observar los pensamientos, no meterse en ellos, observarlos. Y ahí estamos terminando, de a poco percibir todo el cuerpo internamente.
escuchando los sonidos externos que pueden ser que también formaron parte de nuestras reacciones. Y después de ello, uno va a hacer sus movimientos, sus primeros movimientos, y abriendo los ojos de a poco. Por supuesto, tratando de transferir, tratando de llevar con nosotros este momento de conciencia, esta capacidad, este estado de conciencia hacia afuera. Vemos en este ejercicio nuestra tendencia reactiva, nuestra tendencia a reaccionar que hay todo el tiempo. Y lo que tratamos de hacer, lo que trataremos de hacer, tal vez en este ejercicio, al principio un poco es una exploración meditativa, no lo hemos hecho, es ver cómo aparece el pensamiento reactivo ante todo. ¿Qué estoy haciendo acá sentado? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué no? Y ahora, entonces, cuando esto surge, totalmente normal, ¿sí? Observo también eso. Observo esa tendencia mía a reaccionar. Observo esa tendencia mía a explotar. Sí, estoy llevándolo un poco al extremo, pero en algunos casos es así. Con mi reacción, con esa tendencia a tener una opinión sobre todo lo que pasa, observo esa tendencia mía, ¿sí? Y como cuando juzgo también observo esa tendencia mía a juzgar. Este tipo de meditaciones lo vamos a tratar más adelante y los voy a acompañar en esto, pero quería que tomen una pequeña reflexión a partir de esta meditación como recolección de lo que pasó, de qué pasa si empiezo a pasar la balanza más hacia observar y no tanto a reaccionar y reaccionar y reaccionar. Y en este reaccionar, que es lo que pasa en nuestro pensamiento natural, hay un microcosmos en muy poco tiempo de lo que estamos haciendo todo el tiempo. Y si lo estamos alimentando, si nuestra vida se alimenta de todo lo que alimenta este tipo de reacción, vamos a seguirlo teniendo. En tanto alimentemos nuestra vida de otras cosas, ahí vamos a desarrollar estas reservas naturales que queremos reconstituir o constituir. Hay una frase que refleja un poco el cambio o este tipo de transformación que queremos hacer, que puede ser que por su originalidad nos lleve a reflexionar o nos describa de manera fidedigna de qué se trata este proyecto. Sí, que es este proyecto que siempre está en camino, que es pasar a una postura más contemplativa de las cosas. Y la frase es la siguiente:
Y se refiere más a la meditación de observación pura, una meditación en general que apunta al insight, al entendimiento, ¿sí? Por medio de la meditación no queremos sentirnos mejor, sino que lo que queremos es ser mejor en sentir. Ser mejores en sentir. Y esto ya plantea esta diferencia entre estos dos mundos. El mundo de perseguir el sentirse mejor, el estar bien. O sea, nadie aboga por sentirse mal, a ver si nos entendemos. Pero hay algo en esta persecución, en esta búsqueda que trae infelicidad, y esto es lo que va a descubrir la tradición. El mundo ese por un lado, que a veces por medio de las distracciones. Uno puede decir, pero yo me distraigo de todos los problemas, de las cosas y no sé qué, y veo, y estoy con esto y lo otro, y a mí me va bien. Ya vamos a hablar de eso. Y por otro lado, como dice esta frase, el ser mejor es en sentir, que no quiere decir sentirse mejor, este juego de palabras, que quiere decir que pongo mi esfuerzo en dilucidar lo que pasa con mi cuerpo, lo que pasa con mi mente, en ver lo que pasa en mi mente, sea bueno, sea feo, sea de disgusto, sea neutral, sea agradable. Entonces el esfuerzo está puesto en ser mejor, en sentir, en ser mejor, en dilucidar lo que está pasando. Desde la tradición hay una importancia en tener un cuadro claro de la realidad, de saber que podemos formarnos, reflejar en nuestra mente lo que nos pasa de manera fidedigna con esa realidad. Hay una importancia y para esto está lo que se llama metacognición, que es el poder usar nuestra actividad consciente de pensar, o más que nada de meditar, de contemplar, de observar lo que pasa en nuestros pensamientos y también lo que pasa en nuestro cuerpo, de lo cual hablamos continuamente y vamos a seguir hablando. Lo de las sensaciones no lo digo ni por primera ni por última vez. Es una idea de observar el transcurrir de nuestra vida, el transcurrir de nuestra existencia, y no de pensar y salir con razonamientos, con piruetas intelectuales, sino el estar en el transcurrir de nuestra vida. Y esto de meta, de algo que es sobre sí mismo, de algo que es el estar sobre nuestro propio pensamiento, sobre nuestra cognición y sobre nuestro cuerpo también, como este estrato corporal en donde nosotros ponemos nuestra observación, ¿no? Sobre lo que pasa en el cuerpo, sobre esta tela, ¿no? En donde se pinta un poco la moneda corriente de nuestra vida, que son las sensaciones. A la larga, si por algo nos sentimos bien o nos sentimos mal, o tenemos una experiencia neutra,
y nuestra ignorancia nos lleva a cierto tipo de indiferencia, la moneda corriente son las sensaciones. Lo que pasa es que nosotros no estamos en el tren de pensamientos y por qué es y de cuál es nuestra opinión y cómo reaccionamos a esto, y nos perdemos todo eso, ¿no? Que es lo que tratamos de, por allá, por ese camino, por esa llave, queremos recuperar este hábitat, ¿no? Donde esta reserva natural que está cada vez reduciéndose. Entonces, ¿no? Como dijimos en la segunda parte de este episodio. Entonces, ahora sí, me van a decir, mira, Ezequiel, yo o tal persona o tal otra o que conozco, y es una posibilidad en cada uno de nosotros, tiene una vida de distracciones y la pasa bien, y si pasa algo va en otra distracción, y si le pasa busca experiencias agradables y todo funciona bien. Entonces, la primera pregunta es si funciona. Y si funciona, bueno, personalmente le deseo mucha suerte. Probablemente estas personas no son las personas que van a darse cuenta que algo les está pasando, y cuando se dan cuenta ya es un poco tarde. Y probablemente también no se dan cuenta qué es lo que no funciona. O sea, el mecanismo lleva a constantes parches y soluciones que se convierten en otro problema y se convierten en otro, y uno va llevando esta bicicleta y pedaleando, y en cierto modo, bueno, esto es lo que de excitación en excitación y de corrección en corrección, y va para allá. Y uno puede seguir mucho tiempo así. Si uno se pregunta si esto es vivir plenamente, bueno, probablemente la persona diga que sí, pero no nos olvidemos que a esta persona que va de distracción en distracción le es vedado todo tipo de sensaciones que no puede ver. Es como ver, no sé, televisión en blanco y negro o sin sonido, o toda una serie de dimensiones de la realidad, o como ver en bidimensional y no ver la tridimensión, toda una serie de dimensiones de la realidad que nunca las vivió, y que solo a través de la indagación sobre las sensaciones y sobre los pensamientos se pueden vivir y se pueden descubrir y se puede llegar a cierto insight. Entonces, la pregunta sobre si eso es vivir plenamente, bueno, piénsenlo ustedes. Puede ser plenamente porque hay excitación constante y porque la persona es hábil en buscarlo. Eso con respecto a vivir plenamente. Y con respecto a si funciona o no funciona, es la típica cuestión del hasta qué. Porque en algún momento, bien sea porque no se pudo llegar a esa otra distracción, o bien porque hay una sensación de insatisfacción, o bien porque uno evita y no llega, de tanto evitar no vive el problema o la tristeza o el enojo o todas las sensaciones negativas que uno puede llegar a tener, surge una anomalía, surge una enfermedad, surge una especie de conciencia de lo que está pasando, y uno se da cuenta que pasa por el otro lado. Cuando no se tiene en cuenta el valor que tiene la conciencia, pasa por otro lado. Y esto, por ejemplo, nos remite a la historia de un periodista
de la red ABC, que se llama Dan Harris, que de distracción en distracción en distracción, y probaba de todo para solucionar sus pesares y sus dolores. Por acá, por allá, una sustancia, un alcohol, en fin, y a veces las cosas en combinación, como se podría decir, hasta que, digamos, para mitigar sus ataques de pánico y su depresión, hasta que tuvo la escena más temida que un periodista puede tener, que un talento televisivo puede tener. Tuvo un ataque de pánico en transmisión, en vivo. Y esto, como en muchas personas que llegan al hasta qué, lo llevó a la meditación. Y lógico, el camino de la meditación, en el caso de él, lo llevó a promocionar, a practicar, y al podcast lo llamó 10%, el lenguaje me lleva a este tipo de automatismos, 10% mejor, 10% más feliz. 10% es un montón. Y en este 10% más feliz, este 1% si quieren, no tiene por qué ser 10 nos dice lo siguiente: el camino de la vipassana, el camino de la meditación, son pasos cortos, pasos de bebé, es lento, es lentamente. Uno vive momentos de conciencia donde antes no los vivía. De pronto, donde no había más reserva natural, aparece un pequeño prado, aparece una pequeña pradera, ahí un alce de pronto, no sé qué, un conejo que, no sé qué, empiezan a dar vueltas por el lugar, ¿sí? Un laguito, un par de sapos, y se empieza a restablecer un poco de conciencia, un poco de claro acá planto un pino, acá planto un árbol, y donde estaba la polución empieza a aparecer de nuevo un campo de conciencia. Lentamente, muy lentamente. 10% más feliz o 10% de bienestar. Si ese es mi objetivo, ese es mi objetivo. Apunto a eso. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta esto. La tradición nos enseña lo siguiente: en oposición a la distracción, en nuestra vida, hacer acciones edificantes en nosotros de a poco, no todo el tiempo, no de mañana ya estoy 3 días sin el smartphone. Es esta hora, es esta media hora, es esta concentración acá, es esta meditación, esta limpieza o este orden que hice con mucha conciencia, con mucha intención, y es esto, y ya está. Después voy a otra cosa. Y estoy en lentamente, disciplinadamente, diligentemente, con intención. Es decir, que hay un valor, hay un grandísimo valor
en cada pequeña, fíjense lo que estoy diciendo, un gran valor en una pequeña actividad consciente, en la conciencia de lo que estamos haciendo. Hay un gran valor en la conciencia de lo que estamos haciendo hacia una actividad más edificante, menos basada en la distracción, en la cual yo puedo ser consciente aún en los momentos de sensaciones desagradables, o dicho más aproximado a nuestra realidad cotidiana, de emociones negativas, como la podemos llamar, como ser el temor, el enojo, la angustia, la tristeza, las situaciones de presión, etc. Aún ahí puedo llevar esta antorcha de la conciencia y la posibilidad de restablecer de a poco pero valientemente, esta actividad consciente en las situaciones de nuestra vida. Se los dejo como reflexión. Muchas gracias por escuchar.